artículo 1 y 2 de la ley 27.765, ley penal contra el lavado de activos, con el agravante de haber sido cometido en organización criminal, precisamente del mismo texto legal. Por lo tanto, la pena, el marco legal, se sitúa en un principio dentro de 10 a 20 años de pena privativa de la libertad. Pero para ello tenemos que determinar cuáles son aquellas circunstancias que pueden ser atenuantes. Si es que las hubiera, si es que no las hubieras, correspondería dentro de la tabla de los tercios a un tercio superior. Sin embargo, hemos determinado que en el caso de Ana Gers de Vega no cuenta con antecedentes penales y eso ya vendría a constituir como una circunstancia atenuante, más allá de las circunstancias agravantes que pudiera determinarse a dicha persona. En ese sentido, nos vamos a ubicar en un tercio intermedio de 13 años y 4 meses y 16 años y 6 meses, que ese sería el marco en el cual un juez de juzgamiento, en un probable juzgamiento, se ubicaría. Siendo ello así, sí se supera el segundo presupuesto procesal respecto al mínimo de la pena para declarar procedente un pedido de prisión preventiva. Eso sería respecto al segundo presupuesto procesal. Muy bien. ¿Qué tiene que decir la defensa? Señoría, ya conoce el juzgado mi posición respecto de que el cálculo, el pronóstico de la prognosis de pena tiene que hacerse con base en el material que se cuenta, porque es un cálculo probabilístico que tiene que sustentarse en datos objetivos. No solamente los catalogados en el código como tales, sino también entender que la pena se aplica a una conducta infractora. Entonces se requieren elementos que puedan dar la idea de lo que, insisto, es causa probable, o sea, el conjunto de hechos que de comprobarse, ¿no?, el conjunto de datos objetivos que de consolidarse determinarían la condena de la persona. Entonces, en opinión de la defensa, lo más que se puede hacer es un cálculo formulario, careciéndose de elementos graves y fundados de convicción de la comisión de un delito. Muy bien. Creo que vamos a dar por agotado el segundo presupuesto y vamos a trabajar de manera directa ya con el tercer presupuesto. Peligro procesal. Adelante, doctor. Magistrado, respecto al peligro procesal, nuevamente el Ministerio Público tiene que decirle a su judicatura que el fundamento principal, no sin dejar de lado lo que viene a ser la sustentación de peligro de fuga, es el peligro de obstaculización. Porque este es un fuerte indicador o de incidencia muy alta que se presenta en cada uno de los sujetos imputados a quienes se les ha requerido esta medida. Sin embargo, se va a hacer la sustentación del presupuesto del peligro de fuga con el objeto de que su judicatura tenga la mejor información o información de calidad. Dicha persona registra como domicilio Avenida Rinconada Baja, 988, urbanización La Estancia, La Molina. Domicilio que concuerda con el de su cónyuge. Haciendo la consulta con la base de datos de SUNAT, no vamos a negar de que este domicilio, según el número de RUC personal de dicha persona, 100 91 75 89 76, ha señalado Avenida Rinconada Baja, 988, urbanización La Estancia. Ahora bien, si hacemos la consulta a la base de datos de salud, aparece como dirección de acreditación esquina Los Constructores y Copérnico, urbanización Covima, es salud. Solo dejo para que la defensa pueda levantar esa observación si desea levantar el peligro de fuga. Respecto a unidades vehiculares,
se ha determinado 2 unidades vehiculares en el registro de la propiedad vehicular, ASN 514 y AS 0688. Lo que sí se va a acreditar, y esto ha sucedido con casi todos, o yo diría todos los imputados a quienes se les ha solicitado la medida, es el fluido movimiento migratorio. En el caso de Ana Gers de Vega, según el oficio 415-2018-GG/Migraciones, los movimientos migratorios son los siguientes. Salida a España el 9 de mayo del 2018, retorno el 20 de mayo del 2018. Salida el 20 de septiembre del 2017, retorno el 28 de septiembre del 2017. Salida el 22 de julio del 2017 a España, retorno el 9 de agosto del 2017. Salida el 17 de junio del 2016, retorno de Canadá el 4 de julio del 2016. Salida a los Estados Unidos el 13 de agosto del 2015, retorno el 25 de agosto del 2015. Salida el 29 de abril del 2013, retorno el 29 de octubre del 2013. Salida el 27 de noviembre del 2011 a los Estados Unidos, retorno el 6 de diciembre del 2011. Salida el 25 de junio del 2011 a República Dominicana, el retorno el 30 de junio del 2011 de República Dominicana. Eso sería lo que correspondería por el periodo precisamente que debe ser valorado. Respecto al domicilio, hicimos un registro domiciliario producto del allanamiento y determinamos que, no lo vamos a negar, ese es el domicilio de dicha persona. Respecto al arraigo laboral, se recibió sus generales de ley el 18 de octubre del 2018 ante su abogado defensor e indicó de que desempeñaba la labor de empleada. Entendemos que la defensa acreditará mayores alcances respecto al oficio, profesión o labor que dicha persona cumple. Con lo que podemos determinar, señor juez, respecto a lo que vendría a ser el arraigo del país, que dicha persona, a pesar de contar el domicilio, presenta sí un movimiento fluido al exterior, lo que nos evidencia de que esta persona sí puede abandonar el mismo. Respecto a la gravedad de la pena, sin caer en el no bis in idem, respecto a la prognosis, tenemos que indicar que es una pena grave y que por lo tanto puede haber sí algún tipo de motivación al momento de una posible imposición de una sanción penal. Respecto a la magnitud del daño causado, este es un delito pluridefensivo que ya lo he señalado, lo he reiterado, ha afectado con el ingreso de activos indebidos a una campaña electoral la libre decisión que deben tomar los ciudadanos toda vez de que ésta sea orientado a través o para beneficio de ciertos sectores. En ese sentido, la gravedad o la magnitud del daño es importante. Se le ha recibido su declaración, la cual no pudo haberse continuado, atendiendo de que presentó un tipo de cuestión médica y solicitó precisamente la suspensión de la misma. En ese sentido, no tenemos acreditación de que dicha persona quiera reparar o se muestre arrepentida por el daño ocasionado. Respecto a la pertinencia a una organización criminal, precisamente esa es la imputación que se ha formulado y por lo tanto damos por satisfecho el peligro de fuga. Respecto al peligro de obstaculización, y ya lo he señalado, y esto no puede ser visto desde una manera aislada, independiente respecto a los demás integrantes de este grupo, pero sí rescatar algunos aspectos que va a señalarse. Por ejemplo, ya lo adelanté, en el acta de allanamiento del 17 de octubre del 2018, en la diligencia de Manuel Prado Ugarteche, se pudo determinar la presencia del abogado de Fuerza Popular en la diligencia en un acto que no corresponde precisamente a los intereses de dicha defensa, toda vez de que es un acto individual, un acto que corresponde a la investigada Ana Gers de Vega. Sin embargo, el abogado interviniente, acreditado como
como abogado de Fuerza Popular, se hizo presente, a pesar de que la norma no lo establece, pero sin embargo se dejó constancia de lo mismo. Debo dejar constancia también de la propia declaración que brindó el testigo protegido, tanto 2017-55-3, 2017-55-4, respecto a los niveles de influencia que tiene el grupo al cual ella pertenece, respecto a las interferencias que habrían tanto en sectores de relevancia de la Administración de Justicia como el Poder Judicial, como el Ministerio Público, ya sea por la persona de Inostroza Pariachi a través de estos acercamientos que buscaba quien precisamente a ella acompañaba, es decir, Keiko Sofía Fujimori Gucci, quien era acompañada por Ana Gers de Vega. Asimismo, de parte del Ministerio Público, por quien hoy día encabeza la representación del Ministerio Público, ya se ha señalado el nivel de acompañamiento, el nivel de presión que se viene ejerciendo a través del grupo que ellos representan en el Parlamento de la República. En ese sentido, debo dejar constancia que en la declaración precisamente del testigo protegido señala lo siguiente. ¿Qué testigo es? ¿3? ¿4? El 3. Ya. En la página 9. Dice lo siguiente. Tengo conocimiento de Luis Mejía Leca, que es el operador directo de Ana Gers y Pierre Figari y Keiko Fujimori en el 2011. Personero alterno, él hacía todas las coordinaciones a nivel nacional y era enviado a todas partes del Perú, tanto repartiendo como cobrando dinero aprovechando su cargo. Tengo conocimiento que cuando había problemas Luis Mejía llevaba dinero y cuando los candidatos tenían problemas, él les cobraba a los candidatos para solucionar el problema. En realidad, los que siempre tomaban decisiones son Keiko Fujimori, Ana Gers y Pierre Figari y Vicente Silva Checa, quienes mandaban a Mejía Leca para solucionar cualquier problema que atañe Fuerza 2011 y ahora Fuerza Popular. También tengo conocimiento que se quiso comprar algunos testigos, por lo que viajó hasta San Martín. Esto lo sé porque Mejía Leca llama al asesor del congresista Arreate, el señor Ronald del Castillo, para que le ayude a ubicar a ciertas personas. Precisamente, señor juez, he dejado constancia de aquellas personas que han manifestado que habían sido coaccionadas para declarar en un sentido. List document señalado respecto de Luis Sánchez, de Pedro Yarce, he indicado el día de hoy respecto a la persona de Giovanni Mato Monge, quien ya lo había adelantado en su declaración. Una vez que César Inostroza Pariachi ha sido destituido, el grupo se preocupó porque podría suceder cualquier cosa. Y en efecto sucedió cualquier cosa, porque finalmente pueden ser sometidos a la acción judicial, precisamente para que se lleve una investigación debida. En ese sentido he señalado que habrían actos de interferencia que ya se estarían dando respecto a personas que han declarado en el Ministerio Público, con el objeto que distorsionen su declaración. Finalmente, señor juez, porque prima el principio de continuidad, unidad de la audiencia y remisión de motivación por parte del Ministerio Público respecto a la motivación que ha venido sosteniendo oralmente, se establece, pues, que se evidencia indicadores de que se destruirá, modificará, ocultará, falsificará elementos de prueba por la propia modalidad delictiva, la naturaleza que he planteado, a través del uso de aportes falsos.
se va a influir respecto a coimputados, testigos, peritos, para que informen falsamente. Ya he mostrado evidencias, he indicado, y el propio testigo protegido 2017-55-3 lo ha narrado, ha sido debidamente detallado cuáles han sido estos actos de corroboración. En ese sentido, señor juez, doy por satisfecho y cumplido el tercer presupuesto procesal. Defensa. Señoría, la jurisprudencia suprema nos pide acreditar posesión y aquí está la copia literal más el pago de impuestos del inmueble donde vive mi cliente con su esposo, así como el acta de transferencia del vehículo automotor que ha comprado recientemente. Lo pongo a disposición del Ministerio Público. En segundo lugar, señoría, en cuanto al arraigo domiciliario, acá está la constatación protocolar, el acta extraprotocolar de constatación domiciliaria levantada por el señor notario de Lima, Edgardo Hopkins, quien da cuenta de que mi cliente domicilia en Avenida Manuel Prado Ugarteche, ex Rinconada Baja 988, Urbanización La Estancia, Distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima. Tema que, dicho sea de paso, no ha sido cuestionado por el Ministerio Público, sino por el contrario aceptado, porque además ha señalado que allanó su domicilio. En cuanto al arraigo familiar, aquí acompaño su partida de matrimonio y su partida de nacimiento, para que no vayan a pensar que no es ella o es otra persona. En cuanto a ella misma, acá está su carencia de antecedentes judiciales, penales y policiales. En cuanto a su arraigo social, la señora es una distinguida miembro junto con su esposo del Rinconada Country Club. Y en el arraigo laboral, la señora tiene una historia de trabajo que comenzó en agosto del 2006 hasta agosto del 2010 en el Congreso de la República, trabajando en un momento con la congresista Keiko Fujimori y después con el grupo parlamentario fujimorista y luego nuevamente con la congresista. Y ahora presta servicios bajo el cargo de asistente en Fuerza Popular y acá está el contrato de trabajo y las boletas de pago. Adicionalmente, su esposo, en referencia al arraigo laboral o a la solvencia económica, nos ha entregado también sus recibos de honorarios que acreditan que él produce renta que se suma a la renta que obtiene su esposa con su trabajo. Aquí tengo que señalar también, señoría, en una peculiaridad de la situación de salud de la señora Ana Rosa Gers Garfias de Vega, que ella padece de hipertensión arterial crónica y aquí está el certificado médico correspondiente. Por lo tanto, señoría, los arraigos necesarios están solicitados por la jurisprudencia de nuestra Suprema Corte, concurren todos a plenitud y con alta calidad. En cuanto a las salidas y entradas del país, señor, tendremos que remitirnos nuevamente a la casación 631-2015 Arequipa, que señala que la salida del país, la simple facilidad de salida del país no es indicador de peligro de fuga, y que al contrario, las salidas del país con retorno a este, como es el caso de la señora Ana Rosa Gers Garfias de Vega, abonan como arraigo y abonan en su favor para disolver el peligro de fuga, y no como el señor fiscal sostiene. Ahora, en cuanto al peligro de obstaculización, corresponde señalar que estamos ante una sospecha generalizada, es decir, una imputación en masa. Basta con que yo le agregue a alguien la característica de ser miembro de una organización criminal para que de inmediato surja desde el punto de vista del fiscal un peligro de obstaculización y se lee toda la disposición del código para atribuírsela a la persona. Y se ampara el señor fiscal en la declaración del testigo protegido 2017-55-3, respecto de la cual usted tendrá que hacer un juicio de incredibilidad subjetiva. Tendrá que examinar, como manda la jurisprudencia, la incredibilidad subjetiva del testigo. Porque en este caso, por ejemplo, el señor testigo citado por el fiscal habla del señor Luis Mejía Leca y resulta que le atribuye ser personero alterno de Fuerza 2011 en el año 2011,
cuando el señor Mejía Leca, como consta en los registros del Jurado Nacional de Elecciones, asume ese cargo en el 2014. También, señor, debe usted evaluar la incredibilidad subjetiva del elemento que presenta para acreditar el peligro de obstaculización del señor fiscal, cuando se tiene en cuenta que dice que a la salida de Rever Joaquín Ramírez, lo sucedió Miguel Ángel Torres como subsecretario nacional, cosa que es falsa porque este congresista asume en el 2017 la subsecretaría general nacional del partido. Y en tercer lugar, cuando dice también que hubo una reunión en el año 2011 para discutir temas relativos a la inscripción, cuando en la propia disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria se consigna que Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, fue inscrita en el año 2010. Mal podría haberse realizado una reunión para problemas de inscripción partidaria un año después de que esta inscripción se había realizado. No hay ningún señalamiento, ni del señor Eric Matos, porque siempre lo colocan en medio de la discusión para vincular a quien sea, ¿no? O de la gente en San Martín que se dirija a mi clienta. Mi clienta no tiene ninguna vinculación con ninguno de los hechos que se ha señalado. Entonces se trata pues de una vinculación sin dato objetivo. Es una sospecha, una conjetura, ¿no? Una especulación de la Fiscalía, pero que no viene acompañada de ningún dato objetivo que permita sustentarla. Por lo tanto, señorías, no habiendo ni peligro de fuga ni peligro de obstaculización, corresponde no tener por satisfecho este presupuesto de la prisión preventiva. Muy bien. Hemos terminado con la primera parte. Una réplica, ¿ya? Tiene los documentos, ¿no? Sí, señor juez. Solamente voy a hacer mención, toda vez de que, como ya lo he indicado, el indicador que en el Ministerio Público debe ameritar un pedido de prisión preventiva es el de peligro de obstaculización, porque más allá de que podemos alegar la gravedad, la magnitud, la pertenencia a una organización en el peligro de fuga, es evidente que hay un peligro de obstaculización y entorpecimiento. Y para eso hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional 4780-2017 del caso Ollantumala y Nadine Heredia, que dice: para justificar el peligro de obstaculización no se requiere probar que estas conductas efectivamente se han dado, sino solo el riesgo razonable de que pueden darse. Se trata en definitiva de una presunción, y es lo que el Ministerio Público ha venido alegando en el desarrollo de toda esta audiencia. Tanto es así que estas constancias de trabajo que se vienen presentando en el desarrollo de estas jornadas, al parecer, digo, porque no la tengo las anteriores acá a la mano, porque entiendo que han sido presentadas a su judicatura, pero usted podrá hacer la comparación correspondiente, que estas han sido, al parecer, digo, confeccionadas recientemente, porque, por ejemplo, en la constancia de trabajo de Ana Rosa Gers de Vega del 16 de octubre del 2018, que firma José Klimper Ackerman, representante legal del partido Fuerza Popular, acuérdese que en las anteriores, de la misma manera presentada respecto de Keiko Sofía Fujimori, Pierre Figari Mendoza, yo había alegado, no determino jornada de trabajo, no determino cuál es precisamente el horario en que se desempeña esta persona, cuáles son las actividades que realizan estas personas, y hubo algo que llamó la atención y que casualmente también motivó que la defensa se viera sorprendida, en este caso, de parte de lo manifestado por el Ministerio Público, cuando había señalado la existencia de un nuevo domicilio de Fuerza Popular. En el papel membretado que nos presentaron, entiendo, para Keiko Sofía Fujimori Gucci, señalaba la avenida Arequipa. Y dije textualmente, debe estar registrado en el audio correspondiente, corrijo. Dije
Tenemos un nuevo domicilio que pronto iremos entonces a tocarlo, porque desconocíamos ese domicilio de la avenida Arequipa. Y mire usted, este papel, este documento, que tendría las mismas fechas, en esa semana de octubre, aparece con avenida 9 de diciembre 422. O sea, el local que corresponde a Fuerza Popular. Entonces, ¿qué fecha es? 16 de octubre del 2018. Coincide con lo que señaló el testigo protegido número 5, que nos había señalado de que lo habían ido a buscar precisamente para solicitarle que haga las impresiones de las boletas de pago, y él les había indicado de que eso no era necesario porque eso se encuentra registrado ante la base de datos de la Administración Tributaria. Persistieron, les dio precisamente el programa y mire usted, nos presenta un certificado de trabajo distinto al que se había presentado para Keiko Sofía Fujimori Gucci. No es una fundamentación en masa, es una fundamentación individual que he venido realizando. Es una fundamentación individual porque hemos comenzado precisamente con quienes forman parte de la cúpula. Y hay aspectos comunes, aspectos similares de decisión respecto a los testigos que han manifestado sentir precisamente temor y ser coaccionados para declarar. Eso sería todo, señor juez. Traslado para concluir. Vamos a empezar, señoría, por la cita que hace el señor fiscal, lamentablemente incompleta, de la sentencia Ollantumala. Porque en el numeral 97, en el párrafo 97 o fundamento jurídico 97, dice: pues bien, si tal como se ha señalado, toda resolución judicial que ordene una prisión preventiva requiere una motivación cualificada, no es de recibo que la presunción del riesgo de perturbación de la actividad probatoria o del riesgo de fuga se base, a su vez, en hechos presuntos y provenientes, además, en este caso, de un proceso pasado. Agrega el 98, como bien ha referido la Corte Interamericana, una resolución judicial que pretende entenderse como suficientemente motivada para la libertad personal tiene que estar fundada en hechos específicos. Hechos específicos. ¿Ok? Pero el señor fiscal no se da cuenta que cuando dice que él supone que Ana Rosa Gers Garfias de Vega forma parte de una organización criminal y que por eso supone que va a obstaculizar, está soportando una suposición sobre otra suposición. Y ahí tiene un problema que ha sido calificado por el Tribunal Constitucional como insuficiencia para fundamentar un pedido de prisión preventiva. Se ha repetido constantemente por el señor fiscal que el abogado de Fuerza Popular fue a la diligencia. Sí, señor, y se lo obstruyó, como quedó grabado con gran escándalo por parte de la Fiscalía, ejercer su función, porque la señora Ana Vega, ejerciendo el derecho de tomar el abogado de su libre elección ante la emergencia de encontrarse detenida mientras se allanaba su domicilio, le pidió que ejerciera su representación. Y eso no tiene ningún problema. Tenía una emergencia, no tenía abogado de libre elección, no podía coger la guía telefónica, no podía buscar a nadie. Pensó: ¿para quién trabajo? Para Fuerza Popular. El abogado de Fuerza Popular debería representarme en esta situación de emergencia. Y eso hizo. Pero no se le aceptó por el Ministerio Público. Y está grabado, porque además se hizo en la puerta de la casa, que no se le permitió el acceso. Además levantándole la voz a la defensa, como ya se está acostumbrando. Señalo, señoría, entonces, que sí hay un razonamiento en masa, porque todo el rato se dice que hay el peligro de que obstaculicen y que atemoricen y que no sé cuántos, y que la defensa también está haciendo. Pero no se dice nada concreto. Se sueltan datos así, nebulosos, abstractos, pero no se da nada concreto. Y repito, señoría, estamos en el asunto de que el señor supone
que ella es miembro de una organización criminal. Supone que tendrá determinada pena y supone tantas cosas sobre las cuales para la suposición de que ella obstaculizará o fugará. Eso, señoría, repitiendo la frase que de su jurisprudencia y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no es de recibo para sustentar una prisión preventiva. Concluido ya con el peligro procesal, vamos a trabajar ahora proporcionalidad y plazo. Creo que lo podemos trabajar los dos tópicos de un solo bloque. Adelante, doctor. Magistrado, respecto al juicio de proporcionalidad que su judicatura deberá hacer, el Ministerio Público brinda los siguientes argumentos con el objeto que los tenga bien en cuenta tomar. Respecto al test de idoneidad, consideramos que esta medida es idónea, toda vez de que se ha evidenciado a partir de la sustentación que ha venido realizando el Ministerio Público, tanto del primero, segundo y tercer presupuesto procesal, que estamos ante un delito de lavado de activos cometido en organización. En ese sentido, hemos hecho mención no solamente a la proyección de la pena que se va a tener respecto de Ana Gers de Vega, sino también a cuáles son aquellos elementos que nos dan como un indicador claro del peligro de obstaculización que se tiene respecto a la prueba que se va a recabar en el desarrollo de la investigación. En ese sentido, una medida adecuada, idónea para la pretensión postulada es la prisión preventiva. Postular una medida de comparecencia con restricciones definitivamente no permitiría cumplir los fines que se tiene dentro del proceso penal, toda vez de que, como hemos señalado, testigos, coinvestigados y probablemente peritos podrían verse expuestos a las acciones que podrían tomar la persona que está mencionada. En ese sentido, consideramos que la medida, como lo he indicado, es idónea. Necesidad, test de necesidad. No hay otra. Esta es la medida necesaria, en el sentido de que, si bien se podría aplicar una medida menos gravosa o menos intensa, hemos dado cuenta precisamente que se cumple con los presupuestos procesales, que obligan precisamente a tomar esta medida. La pena, probable pena, supera los 4 años. Se han determinado acciones de entorpecimiento y obstaculización de la averiguación de la verdad. Tesis que se ha visto corroborada con las declaraciones de los testigos, coinvestigados, colaboradores eficaces, que en el desarrollo de esta sustentación en audiencia se ha podido determinar que es necesario esta medida. Más aún cuando la modalidad que tenemos para esta clase de lavado de activos se ha determinado el uso del fraude, precisamente para engañar a los controles estatales. Respecto al test de proporcionalidad, definitivamente hay una afectación a un derecho, y eso no lo vamos a negar, pero también hay bienes que se deben proteger. Y precisamente el proceso penal implica el aseguramiento de la persona que está siendo imputada de la comisión de un delito, y en este caso un delito grave. Por lo tanto, consideramos que en este test de ponderación se debe decantar por lo segundo. Habiendo superado la proporcionalidad, la duración de la pena sería la siguiente. Según el 272, numeral 3, el plazo de la prisión preventiva es de 36 meses. Por un principio de taxatividad, legalidad, debemos entender que este es el plazo que se debe imponer, porque la propia norma señala cuáles son los mecanismos en caso ésta se vuelva irrazonable, que es la cesación de la prisión preventiva, que está expedito para que la defensa lo pueda hacer valer en cualquier oportunidad del proceso. En ese sentido, a pesar de que se puede o no compartir el criterio de fundamentar un plazo menor, vamos a señalar por qué sí este plazo es necesario. Se ha señalado de que estamos sujetos a una investigación con 51 investigados, de los cuales se tiene que realizar diligencias para determinar la responsabilidad o participación de cada uno, ya en la fase de la investigación preparatoria, más allá de haber superado el alto grado de probabilidad respecto al delito de lavado de activos en organización. Tenemos que realizar las pericias científicas. Se ha señalado y se viene señalando pericias grafotécnicas,
documentoscópicas respecto a los documentos que obran en los acervos de la carpeta fiscal. Pericias científicas que definitivamente van a demandar un plazo extendido para el proceso de investigación. También tenemos que realizar 24 asistencias judiciales internacionales, porque dentro de este mecanismo que ha empleado la organización se ha valido de entidades foráneas o internacionales. Entonces tenemos que recabar esa información. Más allá de recabar la información que es necesaria para el proceso de investigación, hemos dado cuenta de que hay evidencias que tienen que ser peritadas producto de los allanamientos. No es una investigación simple, es una investigación contra crimen organizado, es una investigación que la propia ley 30.077 señala cuáles son esos mecanismos diferenciados a cualquier proceso simple. En ese sentido, consideramos que se supera precisamente la proporcionalidad y razonabilidad respecto al plazo que hemos indicado, y siendo ello así, consideramos por superado también este último presupuesto para la prisión preventiva. Muy bien, vamos a correr traslado a la defensa respecto a los dos tópicos, proporcionalidad y el tema del plazo. Adelante. Señoría, he sido consistente en señalar que el examen de proporcionalidad o el juicio de proporcionalidad tiene que darse respecto de una situación concreta. El juicio de proporcionalidad no puede darse respecto o no puede darse en abstracto. El juicio de proporcionalidad es el análisis que se hace para ver si corresponde o no corresponde desde una perspectiva constitucional aplicar una medida restrictiva de los derechos fundamentales de una persona. En ese sentido, corresponde tener presente todo el cuadro que se ha visto a la luz de este debate: la ausencia de elementos, de graves y fundados elementos de convicción, la ausencia de peligro de fuga, la ausencia de peligro de obstaculización, para entender que no habría una finalidad constitucionalmente legítima que se estuviera persiguiendo en este caso. Y no la habría porque la señora Ana Rosa Gers Garfias de Vega se encuentra vinculada al proceso, y además ha sido vinculada al proceso de la manera más abrupta, porque ella nunca estuvo investigada y fue un día detenida, finalmente liberada, y al ser liberada afronta una solicitud de prisión preventiva, es decir, no ha tenido tiempo de desempeñar ninguna actividad procesal, no ha tenido tiempo de hacer nada frente al proceso, y se le atribuyen actos y sucesos que han ocurrido mucho antes de que ella fuera incorporada al proceso, al procedimiento de investigación fiscal, que esa es una de las cosas más curiosas. Ella tiene una especie de responsabilidad retroactiva respecto de los actos que se han desarrollado. Entonces, no habría una finalidad, ella está vinculada al proceso. Si la teoría es que la pena, el peligro, la cárcel serían un temor, ella no estaría aquí frente a usted. Pero aquí está. Por lo tanto, no hay idoneidad. No, si bien la prisión preventiva en abstracto puede conseguir la finalidad de vincular a una persona al proceso, hay que tener en cuenta que ésta está condicionada, como todas las medidas restrictivas de la libertad, conforme al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana de Derechos Humanos, no a la simple exigencia de legalidad, sino a la exigencia también de no arbitrariedad o de razonabilidad. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podría obtenerse esta finalidad que ya la tiene la Fiscalía? En segundo lugar, nuevamente estamos ante un análisis formulario, porque el señor fiscal no ha objetado el certificado médico que acredita que la señora Ana Rosa Gers Garfias de Vega padece de hipertensión aguda crónica, hipertensión arterial crónica. La hipertensión arterial crónica, toda enfermedad crónica, señor, es irremisible. Tiene además más de 65 años, que me disculpe mi cliente por este dato. Un caballero nunca debe referirse a las edades de una dama, pero es necesario en este caso. Y entonces no nos ha dicho el señor fiscal por qué no sería de aplicación el artículo 290, inciso 1 del Código Procesal Penal. No se lo ha dicho a usted, no lo ha analizado. Lo que demuestra que estamos ante un pedido grueso, pero sin juicio de necesidad.
Porque el juicio de necesidad, usted lo sabe, señor, es el examen de todos los medios capaces de lograr la misma finalidad constitucionalmente legítima con menor aflicción en la esfera de los derechos de la persona. Y en tercer lugar, señoría, aunque no correspondería, porque usted sabe que el examen es sucesivo, no puede haber proporcionalidad en provocar la aflicción de los derechos de una persona cuando no se va a obtener ningún bien porque ese bien ya se tiene. Lo que es suyo hace que la solicitud, en el caso concreto de mi clienta Ana Rosa Gers Garfias de Vega, no se pueda tener por satisfecha la exigencia de que se haya ejecutado un apropiado y debido juicio de proporcionalidad. En cuanto a la longitud de la medida, no hay respecto de ella una lista de cosas que tengan que ver con actos de investigación vinculados a su actuación, que además resulta pues absolutamente episódica en la lógica del señor fiscal. ¿Cómo es así que el señor fiscal cree que porque hay actos que realizar sobre otros hechos, la señora tiene que quedar despojada de su libertad? Cuando ya el Tribunal Constitucional, y nos diga, no, porque la ley lo da, pero el Tribunal Constitucional ha dicho que la privación de la libertad no se guía por la lógica del plazo máximo, sino por la lógica del plazo necesario. Y no le he explicado a usted cómo es que hay un calendario que podría ser tentativamente justificativo de que necesite el señor realmente 36 meses. Y lo más curioso de todo esto, señor, que va a servir para cerrar mi argumentación, es que si usted oyó bien el comienzo de la sustentación de este extremo, el señor fiscal dijo que iba a sustentar la duración de la pena, lo que marca de plano una actuación prejuiciada por parte del señor fiscal, porque no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho constantemente en el curso de esta audiencia. Por lo tanto, señorías, no hay ni un juicio de proporcionalidad adecuadamente hecho a las exigencias que ha establecido nuestro Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni tampoco hay una explicación de la necesidad del plazo por el cual se pide la privación de la libertad, por lo que pido no tener por cumplido o por satisfecho este presupuesto o requisito de la prisión preventiva. Muy bien, hemos ya concluido con todos los temas. ¿Algo más que decir para cerrar? ¿Algo más? Muy bien, vamos a hacer uso de la palabra a la propia imputada para que exprese lo que crea conveniente en esta parte. Adelante, a ver si le va a alcanzar el micrófono. Buenas tardes. Gracias, señor juez, por darme la oportunidad de decir mi verdad, la verdad. Hace 15 días fui privada de mi libertad, me detuvieron como un delincuente en la calle, me humillaron, me pusieron un chaleco de detenida y me pasearon por las calles ante la prensa nacional. ¿Todo por qué? Por el dicho de una persona que miente. Y ya se ha escuchado muchas veces cómo miente, y después lo voy a repetir. No existe una explicación satisfactoria para que se me haya maltratado de esa manera. Permítame decirle, señor juez, que yo soy una persona de una trayectoria limpia, como toda mi familia. Mientras yo estaba detenida, allanaban mi domicilio y me buscaban por los techos porque decían que por ahí me iba a escapar. Hoy, el señor fiscal me acusa de obstaculización porque un abogado, como dijo bien mi defensa del partido, porque no tenía a quién recurrir, se hizo presente. Y no voy a dar más detalles de ese allanamiento, porque seguramente usted no me va a dar tanto tiempo. En los 3 años de investigación del Ministerio Público, yo nunca fui considerada parte del proceso. Jamás se me investigó. Y lo que es peor, hoy afronto un proceso de prisión preventiva de 36 meses con el mismo elemento de convicción, es decir, la mentira de un testigo. Y sabemos que miente cuando habla de la dirección de la oficina, sabemos que miente
cuando habla que Carmela Paucará trabajaba en el 2011. Sabemos que miente cuando habla que Lucho Mejía trabajaba como personero legal alterno en el 2011. Era una personera legal y era otra persona. Y miente también cuando habla de una supuesta reunión en el 2011 sobre un problema de inscripción, cuando ya habíamos inclusive corrido en las elecciones municipales regionales. Y miente también, como lo dijo el doctor Mi Defensa, cuando habla de que el congresista Torres entró a raíz de unos problemas del audio con el señor Joaquín Ramírez. Pero, señor fiscal, señor juez, cuando escucho al señor fiscal decir una prisión preventiva para poder trabajar tranquilo, esta expresión me da la sensación que para algunas personas el derecho fundamental de la libertad vale muy poco. Tengo 68 años de edad y mi esposo tiene 73 años. Vivimos juntos en la misma casa hace casi 40 años. Tengo 3 hijos, varones, solteros, y junto con mis hermanos, primos, sobrinos nietos, más o menos somos 30 y somos una familia unida, gracias a Dios. Además de la casa donde vivimos, tenemos otras propiedades, un departamento que alquilamos y una casa de playa. No tengo propiedades en el extranjero y quiero precisar por si acaso que todas esas propiedades han sido logradas antes de conocer a Keiko Fujimori en el año 96. Por otro lado, el fiscal afirma que no registro bienes inmuebles en registros públicos. Eso es falso. Mi defensa ha alcanzado ya, me imagino, la documentación correspondiente. Soy empleada, soy asistente en el partido Fuerza Popular. Y así lo figura en las planillas que se reportan mensualmente a la SUNAT. El tema de la hoja impresa el tema de la constancia de trabajo en una hoja impresa con una dirección antigua, sin duda es un tema de un error, no es una hoja antigua y nada más que eso. Mi esposo, a pesar de su edad, sigue trabajando como consultor y actualmente como empleado. Adicionalmente, tenemos otros ingresos, que es el alquiler de departamento y la jubilación. Todo esto nos ha permitido vivir de una manera austera, pero cómoda. Y por otro lado, también nos ha permitido viajes de turismo. Y así como disfruto viajar, disfruto regresar a mi país, a mi familia, a mi mundo. Es ilógico pensar que a los 68 años y 73 de mi esposo, con los vínculos familiares y económicos que tenemos en el Perú, estemos pensando fugarnos del país. Ni él ni yo nunca hemos vivido fuera del país. No vamos a empezar ahora, cuando en esta etapa de la vida normalmente los planes son a corto plazo porque la salud no siempre nos acompaña. Tampoco existe peligro de obstaculización a la justicia. No existe ningún antecedente, nada que diga que voy a obstaculizar la justicia. Por el contrario, he colaborado cuando se me ha citado y cuando estuve privada de mi libertad se me citó a rendir una declaración, me apersoné con la intención de hacerlo, pero como me encontraba afectada por un tema que sufro de hipertensión arterial, que se acentúa sin duda en situaciones de estrés como esto, no pude hacerlo. Pero también debo precisar que cuando salí en libertad presenté un escrito a la Fiscalía y me puse a disposición. ¿Cuáles eran mis funciones en el año 2011? Ocupaba el cargo de secretaria nacional de organización y no de tesorera, como consta en el escrito presentado por el señor fiscal. Durante la campaña del 2011, mi función era coordinar con los secretarios provinciales, con los secretarios de base, los encuentros de la población con la señora Keiko. Yo la acompañaba en esos viajes. Esa fue mi labor, señor juez, en el 2011. Y esta verdad es corroborada por la señora Antonieta Gutiérrez, porque ella dice, y sí tengo que volverlo a leer porque hay partes que se dicen muy despacio, señor juez.
Y es Ana Rosa Hertz tenía capacidad de decisión y actuación a nivel de organización del partido a nivel nacional. En el partido las funciones están muy bien definidas y en tiempos de tanto trabajo y estrés como son las campañas, cada uno hace lo que le corresponde y nada más. Y mi función nunca estuvo ni está relacionada de manera directa o indirecta a la captación o manejo de fondos. Con un juego de palabras se convierte un partido político en una organización criminal. Y se llega a conclusiones como la de decir que un asesor en la sombra y personas de confianza y amigas en una supuesta cúpula confirman la tesis de organización criminal, satanizando así el factor confianza y de amistad. Pero ¿cuál es la verdad, señor juez? La verdad es que no existe tal asesor en la sombra, porque el doctor Silva no es asesor del partido. Y si bien Keiko Fujimori trabaja con personas amigas y de confianza, el cargo de secretaria nacional de organización, como el cargo de secretario de justicia que ostentaba el doctor Figari, son cargos elegidos en un Congreso Nacional. En un Congreso Nacional, es decir, con representantes del partido de todas las provincias. Y quiero recalcar que no solo fue elegida una vez, sino fue reelecta. A ese cargo renuncié por 2 razones. Hace poco renuncié por 2 razones. La primera por mi edad, pero la segunda porque yo sí apuesto por la renovación en el partido. Otra prueba que somos una cúpula es un mensaje en un chat en el que el congresista Héctor Becerril agradece las muestras de solidaridad. Y como quiera que el señor congresista envió en un solo mensaje el agradecimiento a Keiko Fujimori, Pierre Figari y a mí, eso confirma que somos una cúpula. Francamente, esta conclusión no resiste ningún análisis. Finalmente, señor juez, quisiera decir que tal como lo ha demostrado mi defensa, no existe razón alguna para que a los 68 años míos y 73 de mis 68 años míos se me envía a prisión. No me voy a fugar, no voy a obstruir la justicia porque no tengo nada que ocultar ni temer. Señor juez, solo pido un debido proceso, sin interferencias políticas ni mediáticas, solo de acuerdo a ley, porque solo la ley y la justicia son las que perduran en el tiempo. He tenido aciertos y errores en mi trabajo, pero jamás he cometido delitos. He sido voluntaria del Instituto de Salud del Niño por más de 7 años. Lo hacía por la profunda convicción de que es un deber moral ayudar a quienes más lo necesitan. Ahí conocí a Keiko Fujimori. Ahí aprendí a admirarla, a ser su amiga. Aprendí a quererla como la hija que no tengo. Ella es una mujer valiente, es honrada, es honesta, pero sobre todo es un excelente ser humano. Mi madre me enseñó a cumplir con mis deberes y así se lo enseñó a mis hijos. Yo cumpliré con mi deber de colaborar con la justicia. Solo pido se me respete el derecho de hacerlo en libertad. Gracias, señor juez. Muy bien, antes de concluir, hizo referencia a unos chats. ¿Va a pronunciarse sobre eso, abogado? Hizo referencia a unos chats. Bueno, dijo de que no hay ningún problema en ese tema, mencionó a un congresista, me parece. Sí, señoría, en los chats hay una expresión de agradecimiento de Héctor Becerril, pero que no implica pues una condición de sujeción, ¿no? Ni implica esa versión antojadiza de que mi clienta pues tiene poder y da órdenes. Ella colabora con la lideresa del partido, lo que es bastante diferente.
Muy bien. ¿Sobre eso va a ser alguna referencia? ¿Sobre el chat? Ya que Lo había indicado en el primer presupuesto procesal, señor juez, respecto a los chats en donde se hacía la indicación de Pierre, Ana y Keiko. Muy bien. Solamente quiero hacer dos preguntas respecto a los chats. Son preguntas concretas para la defensa, para las dos partes en realidad, si quieren pronunciarse, son aspectos puntuales nada más. Un primer punto es el tema que usted refirió, es el tema de que los chats no reflejan nada, simplemente conversaciones, incluso se habló, digamos, que no tienen relevancia. Yo le pregunto, quiero hacerle dos preguntas muy concretas, muy concretas. La primera es respecto a cómo hay que interpretar lo que yo voy al tema que tiene que ver no con el tema político. Aquí lo que interesa es el tema técnico-jurídico. Lo que pasa es que uno de los puntos de la tesis imputativa del fiscal es el tema de la presunta estructura criminal bajo una línea de verticalidad. ¿Qué tiene que decir como primer punto, muy puntual nomás, un aspecto muy específico respecto a que se les da directivas incluso para aplaudir? Ese es lo primero, ¿no? Para aplaudir y para hacer cosas muy puntuales, ¿no? ¿Puedo responder? Y lo segundo es respecto al otro tema que se habló, de un chat sobre Inostroza, concretamente nada más. Sobre esos puntos, concreto. Primer punto, señoría, en una colectividad organizada, alguien tiene que impartir directivas. O sea, si se producen pronunciamientos, y estos son pronunciamientos políticos, las expresiones de aplauso o de rechazo, se coordinan en una comunidad política, porque para eso uno forma un grupo, porque si no, no habría elecciones de partidos políticos, sino elecciones de individuos que actuarían cada uno por su cuenta. Entonces, no es ni extraño ni sobrenatural que este tipo de manifestaciones se produzcan. En segundo lugar, señoría, se refiere usted, me imagino, al chat de la congresista Aramayo. Sí, he tomado nota sobre esto. A ver. Algo así como blindar. Sí, es el chat de la congresista Aramayo, son expresiones de la congresista Aramayo. La congresista Aramayo lo que subraya es que una intervención de más de uno de sus compañeros permitió que un congresista, el congresista Juan Cheput, cambiara su voto después que se había adoptado la decisión en la comisión permanente de no acusar por organización criminal. Entonces lo que ella señala es, ahora aparecemos solos, ahora solos hemos brindado a Inostroza. Entonces lo que ella está graficando es que esa es la imagen política que va a quedar ante el retiro del voto del señor Cheput, que obviamente no pertenece a Fuerza Popular. Entonces no hay ahí, o sea, la expresión es la gráfica de lo que se va a interpretar como percepción política, y eso es evidente. Hubo ahí, por decirlo en términos futbolísticos, de parte del congresista Cheput, una trampa del offside a los congresistas de Fuerza Popular, porque él había votado con ellos para que no prosperase el cargo de organización criminal contra César José Inostroza Pariachi. Muy bien, hemos terminado ya por el día de hoy y vamos a suspender para el día de mañana. El día de mañana vamos a suspender el día, ¿qué día es? 31, ¿no? Vamos a suspender la diligencia para el día de mañana, 31 de octubre, 9 de la mañana. 9 de la mañana. ¿Ya? No estamos citando a las 8 por el tema del tránsito, pero creo que las 9 de la mañana es una hora razonable. Vamos a citar tanto a la Fiscalía como a las defensas técnicas, ¿ya? La presencia es obligatoria de las defensas técnicas. De lo contrario, voy a subrogar por una defensa privada. Sí. Por favor, también voy a disponer que se curse ya el oficio para la defensa pública. ¿Me permitiría delegar mi representación procesal en uno de los abogados? No tengo, usted por una apelación. Usted sabe que el viernes se dictó una prisión preventiva, mañana se me vence el plazo para presentar la apelación, tengo que terminar de corregirla
para poder presentarla antes que venza el plazo en el caso en el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Muy bien. No tengo problema. ¿Quién lo va a asistir para tener en todo caso claro? ¿Quién? La doctora Juliana Loza podría. Sí, no tengo problema yo. Entonces me hace presente en la audiencia, ya porque vamos a empezar 9 de la mañana, pero de todas maneras me cursa su oficio a la Defensoría Pública. ¿Se notifica? Conforme. ¿Se notifica? Muy bien, entonces mañana 31 de octubre, 9 de la mañana. Se levanta la presente.